Bien, voy a enseñar cómo se realiza un proceso almacenado y cómo se eh, crea un trigger y cómo es su implementación. Para crear un proceso almacenado uso la palabra reservada create procedure, que me hace referencia a que voy a crear un objeto de tipo proceso en la base de datos. A continuación de eso voy a escribir el nombre de ese proceso, cómo lo voy a llamar, por qué nombre se lo voy a llamar. A continuación voy a definir parámetros que no siempre son necesarios en los procesos almacenados, se pueden omitir, pero en este caso como yo sí voy a necesitar dichos parámetros, por eso los defino. A continuación de eso voy a declarar dos variables. Estas variables me van a ayudar en el proceso que va a ser. La declaración de variable se hace con la palabra reservada declare. A continuación, un arroba y el nombre de la variable y el tipo de dato que es esa variable. En este caso tengo un código de entrega que es tipo entero y un total que es de tipo money, que va a ser un dato decimal. A continuación de eso voy a hacer uso de las transacciones que me van a ayudar de que si hay un error dentro del código que voy a realizar al momento de la ejecución del proceso, me va a ayudar a que si hay un error, me restaure los registros que se hicieron anterior al error. La transacción, una vez que se realizó con éxito la transacción, uso un commit-tran, con este commit-tran lo que hago es decirle al proceso que se ejecutó correctamente, que no hubo ningún error y que puede seguir con los demás códigos si es que tengo. En este caso ya no tengo más código. Si hubiera un error en alguna de estas tablas, ejecuto un rollback. Este rollback lo que me va a hacer es que me restaura las tablas que he modificado en el proceso de acá a su estado inicial antes de ingresar los datos. Y me manda el mensaje con el error. Bien, esta es la sintaxis de cómo se crea un proceso almacenado. Bien, ahora voy a enseñar cómo se crean los triggers. Los triggers se crean con la palabra reservada creator, que va a hacer referencia a que se va a crear un objeto de base de datos. El objeto va a ser de tipo trigger o disparador. A continuación ponemos un nombre a ese trigger, como lo vamos a identificar dentro de los más triggers que tengamos en nuestra base de datos. Los triggers siempre van a estar relacionados con alguna tabla. Después de que ya he definido en la tabla que va a estar el trigger, defino en qué acción quiero que se ejecute en ese trigger. Lo puedo ejecutar cuando en la tabla sea modificada con un update, sea modificada con un delete o sea modificada con un insert. En este caso se va a disparar este trigger cuando se ingrese valores a la tabla de detalle de factura. En este caso yo voy a necesitar variables que me van a almacenar los datos que he ingresado en el momento de que se ejecutó el trigger. Como vemos acá, le voy a asignar a la variable código, le voy a asignar el código del producto a compra, el código del producto de la tabla insert. Esta tabla insert me hace referencia a una tabla que se crea temporalmente con los datos que yo he ingresado. A guardar la cantidad que ingresé y que está en mi tabla temporal.
y hago una sumatoria que voy a hacer que la cantidad va a ser igual a la cantidad que tengo en el proceso de acá más un dato que voy a obtener de una consulta. Bien, esto se va a sumar y va a obtener un solo valor. Una vez que ya haya ocurrido esto, haya asignado todos los datos necesarios, procedo a hacer un update a la tabla producto. Ya, y altero el campo existencia y le voy a asignar la cantidad final que tengo. Después de esto, ejecuto un commit run que me va a hacer referencia a que se ejecutó de una manera perfecta la transacción. En el caso de que haya un error en la actualización de esta tabla, se va a realizar un rollback. Este rollback me va a hacer que se restaure la tabla a su estado inicial antes de hacer la actualización de datos. Antes de decir que se ejecutó correctamente, quiero que me mande un mensaje por consola que se diga se ha actualizado un producto para saber que en ese punto se ejecutó el trigger. Vamos a ver cómo se ejecuta estos procesos que hemos visto. Le envío los parámetros que declaré en aquel dicho proceso almacenado y le envío los datos y ejecuto. Y vemos que se ejecutaron exitosamente los procesos y vemos que aquí nos manda un pequeño mensaje que se ha actualizado un producto. Aquí es donde se disparó el trigger porque hicimos un insert en la tabla detalle de factura, como ven. Y eso es todo en cuanto a este video.